capítulo 7, verso 13 y 14, dicen: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. Oramos, Padre, para que vivifiques a través de ella nuestros corazones y ponga todo el consejo tuyo delante de nosotros, para que este Señor nos forme y nos enseñe. Queremos, amado Dios, siempre predicar todo el consejo tuyo, de tal manera que nuestras vidas puedan ser edificadas por tu palabra, por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos amados, la semana pasada estuvimos animando precisamente a través de este texto a los hermanos a entender las ideas del Señor Jesucristo, a poder entender la urgencia que Él tenía al invitar a las personas que le escuchaban a que tomen una decisión en su vida. Decíamos también, por consiguiente, que era el final de el Sermón del Monte, por así decirlo, y esta conclusión no podía estar exenta de una fuerte, poderosa invitación del Señor, cargado de elemento figurativo, por así decirlo, para que la persona se vea a sí mismo en la situación en la que está, para que se vea en su condición y de igual manera pueda entender a qué el Señor le está llamando, pero que de igual forma la persona pueda sentir la urgencia de esa invitación y hacerla suya. O sea, decíamos la semana pasada que los pecadores que están fuera deben entender esa condición, que están fuera. Sin Cristo están fuera. Pero no solamente deben entender que están fuera, sino que también deben desear entrar. O sea, una cosa es que yo entiendo que estoy fuera, pero yo puedo entrar. No, yo debo dentro de mi corazón, de mi alma, sentir ese deseo por el Espíritu Santo de querer entrar, y no solamente decíamos y afirmábamos que no se quedaba en un deseo, sino que debía ser una decisión para poder atravesar y pasar. Hay caminos a la destrucción, vemos en el texto, y el Señor así lo hace notar. Hay un camino a la destrucción y un camino a la vida. Los pecadores deben entender la situación en la que están, deben desear cambiar su situación y deben adoptar el camino del arrepentimiento y de la entrega de sus corazones a Cristo para poder atravesar esa puerta. Decíamos eso la semana pasada. Ahora, en los versos que siguen, específicamente el verso 14, en los versos siguientes Jesús hace mención de dos elementos importantes, trascendentales, y por ello debemos urgentemente considerarlo, mis hermanos amados, urgentemente considerarlo. Jesús reconoce, en primer lugar, que el camino a la vida tiene una puerta estrecha. Es eso lo que dice
el verso 14, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, Jesús está figurativamente haciéndonos esta revelación que nosotros debemos con Él reconocer, porque Él es Dios y Él mismo está tratando de que nosotros entendamos esta cosa. El camino a la construcción, el camino a la vida, el camino al reino de los cielos tiene una puerta estrecha y también tiene un camino angosto. O sea, no se queda en el mero hecho de que yo reconozco que estoy fuera, no se queda en el mero hecho de que yo estoy fuera de la puerta y que yo debo tener un gran deseo de entrar, sino yo debo reconocer lo que significa lo que Cristo está tratando de decirme. Lo que Cristo está tratando de decirme, yo debo entender su significado. Y precisamente cuando hablamos de camino angosto, cuando hablamos de la puerta, Jesús dice que en el camino de la salvación, de camino al cielo, el creyente que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador ha entrado por una puerta estrecha y camina un camino angosto. En ese sentido, la puerta es la fe. La puerta es la fe. Pero no es simplemente fe. Es una fe direccionada, es una fe exclusiva, es una fe dirigida a una persona, por así decirlo. Es la fe en Cristo. Solamente, exclusivamente, totalmente. Esa es la puerta. La fe en Cristo. La fe en Cristo. Y el reconocimiento que Jesús quiere que considere el que le escucha es que solamente hay una sola puerta y es esa fe en Él. Poner y depositar nuestra fe en Él. Cuando estudiábamos hace unos años atrás evangelismo, decíamos que la fe es la llave que abre la puerta de los cielos. Pero añadimos definitivamente que la fe es la puerta. La fe es la puerta. Y es esto lo que dice Jesucristo. O sea, pongan su confianza en mí. Pongan su confianza en mí. Hermano, el contexto es tremendo. ¿A quién le está Jesús platicando, hablando? Le está hablando a judíos que tenían su propio concepto de fe, que tenían su creencia, tenían su ceremonia, tenían sus rituales, tenían en pocas palabras su religión y por consiguiente su religiosidad. Jesús le está diciendo a esta gente, el camino a la vida es a través de mí, de tu confianza en mí. ¿Cómo? Me imagino a los judíos diciendo, pero ¿y Moisés? ¿Y Abraham? ¿Y los profetas? ¿Y el templo? ¿Y los rituales? ¿Y la Pascua? ¿Y el Hanukkah? Y todas esas cosas, ¿qué vamos a hacer con ellos? No sirven de nada. No hacen nada. Por eso, esa puerta es exclusiva. Y es la única que hay, no hay otra. La fe en Cristo es esa puerta. No hay más puerta. No existe otra. Por eso no le da tiempo a las personas a buscar una explicación. Y el que está precisamente a la puerta debe reconocerlo.
que está fuera de la puerta, está fuera de Cristo, está por consiguiente lejos del Salvador y debe acercarse a Él por la fe. Acercarse a Él por la fe. Ah, no, que yo vivo en mi religión y yo practico mi religión. Magnífico. Santiago nos trata de explicar que aún los demonios tienen su propia creencia y religión y no dejan de ser demonios. Eso no lo va a sacar del infierno y de la condenación en la que están. Tú crees en Dios, dice Santiago, bien haces. Pues debes saber que los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos son buenos creyentes también. Pero el Señor Jesucristo le hace mención a todos los que escuchan, inclusive a nosotros, que esa puerta es la puerta de la fe en Él solamente, en Él exclusivamente, en Él totalmente. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice el Señor Jesucristo, no hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra vida. Todos los que escucharon entendieron que le estaba diciendo que deje su religión. Y si quiere ir al cielo, que confíe en Él. ¿Es eso lo que entendemos hoy en día? Deja tu religiosidad y deja tu religión. Confía en mí solamente. Confía exclusivamente y totalmente en mí. Porque entendemos que a través de las obras nadie será justificado. Entendemos que a través de los rituales nadie será justificado ni podrá. Solamente a través de nuestra fe en Cristo podemos accesar a la vida, podemos ir al cielo, podemos entrar al reino de los cielos, solamente poniendo la fe en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Cristo el Salvador, el Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es exclusivamente a través de Cristo. Él es la puerta. Hay una puerta estrecha y hay un camino angosto. Jesús lo dice y lo une. Lo dice mezclado, lo une a propósito. Ni una cosa sola sin la otra. Ambas deben estar juntas. El camino de la fe sola en Cristo como el Señor y el Salvador conlleva precisamente, después de poner nuestra fe en Jesucristo, caminar por el camino angosto. Camino angosto son las dificultades que Él mismo externó a sus discípulos que conllevan seguirlo a Él. Que conllevan seguirlo a Él. ¿Entiende esa parte, mi hermano amado? Seguir a Cristo implica dificultades. Figurativamente, cuando hablamos de puerta y de camino, nos viene a la mente un camino y nos viene una puerta de una casa. O no figurativamente, más bien literalmente. Pero Jesús está hablando en otros términos, comparando cosas. Ese camino angosto son las dificultades de seguirlo. Y Él lo menciona en Mateo 10:38. Mateo 10:38. Ahí mismo en Mateo, váyase unas hojitas adelante y vea el verso 38 que nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero vean el contexto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Está citando a Miqueas 7. Es interesante que
El Señor no está invitando a las personas que confían en Él a una vida fácil, a una vida color de rosa. Y obviamente, aunque esto es una mención del siguiente punto, es lo que prefieren muchas personas. Y los maestros falsos, por cierto, cuando invitan a alguien a venir a Cristo, lo que le sugieren es una vida chilling, una vida buena, una vida tremenda, prosperidad. Ese es otro camino, esa es otra puerta. Definitivamente ese es otro camino y otra puerta. Jesús está hablando de que el que va hacia la vida camina por un camino angosto. Si tú estás en la vida, mi hermano, tú debes estar caminando cada día por un camino angosto. Si es lo contrario, cuidado por donde tú estás caminando. Cuidado en qué puerta te metiste. Cuidado por qué camino tú decidiste caminar. Porque Jesús hace mención de dos caminos, uno ancho y uno estrecho. Hace mención de dos puertas, una angosta y una amplia. Entonces, cuando predicamos a Cristo, predicamos la puerta estrecha y el camino angosto. Y si tú estás en Cristo, estás caminando por el camino angosto. Entonces yo sé que esto a muchos que escuchan el evangelio no le da mucha risa. No lo hace decir ni siquiera amén, porque lo aterroriza un poco. Pero es el evangelio. Y es el evangelio de la puerta estrecha y el camino angosto. No es el evangelio que el Señor lo considera aquí también de la puerta ancha, el camino espacioso y amplio. Entonces, por eso debemos con urgencia considerar esta cosa. Son dos grandes reconocimientos. Ese camino angosto son las dificultades que conllevan seguir a Cristo. Dificultades porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dificultades porque nuestra carne es perversa y contraria a la voluntad de Dios. Dificultades porque los que son de la carne no aprecian ni consideran las cosas de Dios y están en constante desavenencia contigo. El hombre carnal, el hombre material no entiende las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, porque esas cosas han de discernirse espiritualmente. El que camina por el camino angosto sabe que tiene dificultad en este mundo, sabe que tiene problema en este mundo. Y si no es así, pues obviamente también eso que está pasando en tu vida es bíblico. Tal vez tú entraste por otra puerta, te equivocaste y caminaste por otro camino. Te equivocaste. El que ama el camino ancho, la Biblia no es de su agrado. El que ama el camino ancho y entró por la puerta ancha, lo que se refiere a santidad, a santificación progresiva y apartamiento del pecado y a cambio de conducta y de vida, no son agradables a su consideración, porque continúa en la práctica del pecado y nadie puede contradecir este sentimiento que hay en su corazón. Y cuando alguien habla en ese sentido, pues se siente, como decíamos anoche en la vigilia, pues se siente ofendido, se siente mal. El creyente es todo lo contrario. Asume, yo estoy en el camino estrecho porque entré por la puerta angosta y obviamente el Espíritu de Dios está hablando a mi corazón porque hay una conducta que debe ser parecida a Cristo. Hay una actitud en mi alma y en mi corazón que debe ser de amor. Hay en mi vida un cambio que debo dar porque he nacido de nuevo y he nacido del Espíritu. Debo parecerme a Jesús. Debo ser como Cristo.
Porque Él mismo me dice a mí que sea santo como el Padre Celestial que está en los cielos es santo. Perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no debo conformarme a este siglo, a este mundo. La vida del que anda por ese camino estrecho es la regeneración constante. Regeneración constante. Y en ese contexto, mi hermano, haciendo un paréntesis aquí, yo quiero decirle cómo está tu boca. Es una pregunta. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus reacciones? ¿Tu boca es como la del Señor? ¿Tus pensamientos son como los de Cristo? ¿Tus reacciones son como la del Señor? El que anda en el camino angosto, el que camina por ese camino angosto porque entró por la puerta estrecha, fíjense, cambia con relación a todas estas cosas del mundo. Ya no es del mundo, no está en el mundo. Aunque está en el mundo, no vive como el mundo. Su mente está en el cielo, escondida en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, ese creyente entiende que tiene que sacrificar su carne. Ese creyente entiende, mientras camina por ese camino angosto, que debe sacrificar toda su tendencia pecaminosa conforme a esa tendencia heredada de Adán. Ahora, la tendencia que tiene en su vida y en su corazón es la de Cristo, ser como Él. Y debo decirte con Pedro que huellas Él nos dejó para que sigamos su pisada. Ahora, fíjense lo que dice allí mismo Juan capítulo 15. Los evangelios, Juan capítulo 15. El verso 18 al 19 de Juan capítulo 15. Es hermoso ese texto porque nos dice algo similar. Juan 15, 18 al 19. Dice: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si andas por el camino ancho, porque entraste por la puerta ancha, el mundo no te va a aborrecer. El mundo te va a amar. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que los que entraron por la puerta angosta y caminan por el camino estrecho, reciben el rechazo y el aborrecimiento de ese mundo. Si el mundo os aborrece, si el mundo te aborrece, ya tú lo sabes. Él no ama, el mundo no ama a los que son de Cristo. A Cristo lo aborrecieron también. En ese sentido, mi hermano, lo que quiere decir ese camino angosto es que tú tienes que tener una sumisión total por Cristo. Tienes que tener una devoción absoluta a Cristo y una autorrenuncia en tu vida. Devoción total por Cristo. Debe tener sumisión total a Cristo y una autorrenuncia en tu vida. Tú tienes que estar autorrenunciando de aquellas cosas que tu boca hace que no son conforme a Cristo, que tu mente hace que no son conforme a Cristo, voluntariamente, porque tú estás en el camino angosto, en el camino estrecho. Autorrenunciando constantemente. No debes conformarte a los deseos que antes tenías cuando no conocías a Cristo, dice el apóstol Pablo. No te conformes a esos deseos. Ahora, el que se conforma a esos deseos que antes tenía,
pues es probable que no esté caminando en el camino estrecho, porque no tiene sumisión, no tiene devoción por Cristo, ni tampoco autorrenuncia. Mi amado hermano, en segundo lugar, el reconocimiento que hace el Señor Jesucristo es lo más sorprendente de todos los reconocimientos, es que pocos hallan esa puerta. Pocos hallan esa puerta. Y, hermano, esto nos hace pensar, repensar y reflexionar. Porque lo que no quieren ninguno de los que están en Cristo es que alguien pueda estar en la eternidad y descubrir allá que nunca fue de Cristo. Sigan leyendo el texto. Continúen releyéndolo, léanlo ese capítulo 7 y vuélvanlo a leer. Jesús dice que eso va a pasar, que muchos en aquel día le van a decir. Entonces no será una sorpresa. No será una sorpresa. Hay autosumisión a Cristo, amor total por Cristo en tu vida. Autorrenuncia, o sea, tú renuncias y entiendes cada vez que hace algo que ofende a Dios, no lo quiero volver a hacer, Señor, ayúdame en ese pecado. Pocos hallan esa puerta. Y miren, considerando este pensamiento del Señor Jesucristo de que pocos son los que hallan, y yo sé que muchos de ustedes están muy preocupados por esto y están muy pensativos. Y eso es bueno porque eso significa que Dios y el Espíritu Santo toca y habla al corazón. Entonces, pocos hallan la puerta porque sabían que increíblemente las puertas pues se utilizaban para pronunciar el discurso, para decirle a las personas informaciones nuevas. Si ustedes van al texto que tenemos de base, capítulo 7, Jesús menciona allí a unos famosos falsos profetas. Y una de las razones por la que pocos hallan esa puerta, la puerta estrecha y el camino, y bueno, si no hallan la puerta no van a caminar por el camino angosto, ni tampoco lo van a ver, obviamente. Ahora, si tú estás en un lugar donde hay una puerta pequeñita que se distingue poco y hay una puerta grandota y al lado tiene un falso profeta diciéndote, esta es la puerta que conduce a la vida y conduce al cielo, entren por ahí. Una de las razones por las que muchos no hallan esa puerta es por los falsos profetas. Falsos profetas. Los falsos profetas que vienen y se introducen y empiezan a enseñar cosas que no son de Dios. Y es lo que dice el verso 15 y también se considera en Lucas capítulo 6. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Wow. Yo considero que si yo estoy en esta disyuntiva de elegir una puerta u otra y veo una estrecha y en su contraparte hay una puerta ancha, no me metería nunca por la estrecha porque huele como a trampa. Está raro. O sea, ¿cómo meterme por esa puerta estrecha? Y si tengo a alguien diciéndome, por aquí es que está Dios, esto conduce a Dios, wow, eso es normal. Dios quiere que mucha gente vayan al cielo y van a entrar por un caminito estrecho y una puerta angosta. No, eso está raro. Mejor me voy por esta que es grande. En esto tiene Dios que ver mucho. Dios es el que te ilumina para que tú entres. El Señor Jesucristo hace que tú escuches su voz. El Espíritu Santo está convenciendo de justicia y de juicio para que tú pongas, en vez de tu fe, en una gran religiosidad y en un mundo religioso falso, pongas tu fe en el único camino que es Cristo Jesús. Esa es la puerta estrecha. Hablamos que la puerta es Cristo. Es difícil encontrar a Cristo en tantas ofertas religiosas, en tantas ofertas de fe en este mundo.
en tanta gente, incluso así como Aarón, que era el sumo sacerdote, por así decirlo, el primero de todos, edificó cuando Moisés estaba desaparecido, edificó un becerro, y a ese becerro, cuando se lo presentó al pueblo, dijo: este es Elohim, este es Jehová. Al becerro le llamó Jehová, le llamó Elohim. Acuérdense que esa palabra se utiliza en el principio. En el principio que Elohim creó los cielos y la tierra. Este es Elohim, dijo Aarón al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron la gente? Empezaron a adorar el becerro. ¿Quién era ese becerro? Un ídolo hecho por el hombre que representaba a Dios. ¿Y qué ustedes creen que hay en estos tiempos? Un grupo de personas que han hecho un ídolo de Jesús y están propagandeándolo y engañando a las personas para que no entren por la puerta que es Cristo. De ellos es que el Señor nos manda a cuidarnos. De ello es que el Señor Jesucristo dice: cuídate de esos falsos profetas, porque entran vestidos y tú no te vas a dar cuenta, porque van a disfrazarme y van a hacer muchas cosas que yo he dicho y he hecho y van a decir que es lo mismo. Por eso tenemos los becerros de oro de la prosperidad, de la confesión positiva y una serie de cosas que hacen ahora los nuevos evangélicos que no tienen nada que ver con la Biblia, pero sí mucho con ese falso profeta. Y muchos creyentes están metidos en esas iglesias, o muchas personas han decidido entrar por esa puerta. Por eso hago el paréntesis aquí: muchas personas. Y lo más terrible es que estas personas que han entrado por la puerta ancha, están caminando y transitando por el camino angosto, creen que son cristianos. Ellos están convencidos que son más cristianos que cualquier cristiano. Pero aquí viene el detalle. Por eso no queremos bajo ninguna circunstancia que nosotros malinterpretemos lo que la Biblia enseña acerca de lo falso y lo verdadero. Los frutos indican esa parte. Por sus frutos les conoceréis. El que camina por el camino angosto y estrecho, que ha entrado por esa puerta estrecha y angosta, pequeña, está sometido a Cristo, es sumiso, tiene autodisciplina para hacer la voluntad de Dios. Es una persona totalmente distinta, diferente, porque tiene sumisión total y una devoción total a Cristo. Y sabe que por el nombre de Cristo tiene muchas dificultades en su vida y está dispuesto a asumirla con disciplina y con devoción. Autorrenuncia a cualquier cosa que lo mantenga lejos de Cristo. Autorrenuncia a cualquier cosa que lo separe de Dios, incluyendo el pecado. Autorrenuncia y reconoce la pecaminosidad de su carne y ora constantemente para que el Señor pase de él esa copa del pecado que se le presenta constantemente. Y ora ardientemente y con sufrimiento. En ese sentido, mi hermano, los falsos profetas te van a pintar, a dibujar la puerta, te van a poner el nombre en el frente que dice: siguiendo a Cristo, entra por aquí. O le van a poner letrero: Cristo es el Salvador, en esa puerta ancha. Y muchas personas, bueno, ahí está hablando de Jesús, déjame entrar por ahí. En hablando de Jesús no importa. El amor une, la doctrina divide. Oh, los creyentes no discuten tanto. Bueno, no han leído lo que dice Judas, ¿verdad? Que debemos contender ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe. Porque Cristo es esa puerta. Y ardientemente debemos contender con cualquiera que presente a Cristo de otra forma. Cualquiera. Entonces, los judaizantes
en Gálatas presentaban a Cristo y añadían otras cosas. Los judaizantes en el libro de Gálatas, un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Y para desautorizar a Pablo decía, mira, Pablo no es apóstol nada, no te lleve de él. No es apóstol nada. Y Pablo tiene que hablar y demostrar, tanto en Corintios como en Gálatas. Desautorizan a todos los creyentes que hablan de Cristo de tal manera, mostrándoselo al público como esa puerta estrecha y ese camino angosto. Lo van a desautorizar y lo van a acusar incluso de falta de amor si es necesario y de que no sirven a Dios porque están dividiendo el cuerpo de Cristo y no tienen amor para con todo. Así es. Eso van a hacer e hicieron los judaizantes porque Pablo lo refutó, lo contradijo. No porque está bien Cristo es el Señor y el Salvador, pero tiene que circuncidarte. Y cuando Pablo le mostró que esto no era así, entonces ellos le dijeron, apelando al juicio común que tenían, lo viejo era lo mejor. Entonces ellos dijeron, bueno, Pablo, la fe de Moisés, los mandamientos son anteriores a todo lo que tú dices, son anteriores incluso a Cristo. Y Cristo le dijo, no. Y ahí menciona a Abraham que creyó en el Señor, creyó en Dios por fe y fue justificado por fe. O sea, la fe es anterior a Moisés. O sea, no hay excusa para el falso profeta, pero va a venir disfrazado. ¿Disfrazado de qué? De creyente. Y te va a hablar de cualquier manera. Y te va a mencionar cosas espirituales, incluso adivinaciones, cualquier cosa que te engañen. Y tú le vas a creer probablemente, porque se ven espirituales. Pero son lobos. Y aúllan como lobos. Y te quieren devorar como lobos. Entonces, no entren por esa puerta, ni siquiera se asomen a mirar en esa puerta. Los gnósticos en primera, segunda y tercera de Juan, que lo mencionamos en el día de hoy, de igual manera también eran falsos profetas, que ahora estos eran más severos. Estos eran filósofos cristianos que apelaban al amor y a la buena conducta y a la honestidad como fin, y no solamente todas estas cosas, sino que también hablaban de la pulcritud y de la conducta, mezclando teorías socráticas y platónicas, así como aristotélicas. Eran personas muy preparadas, muy versadas, que hablaban del conocimiento, y que ese conocimiento era el que te permitía accesar a Dios, y que mientras más conocimiento tú estabas más cerca de Dios. Y andaban buscando el conocimiento de las cosas. Y Jesucristo, sí, eso era un camino. Y cuando Juan empezó a atacarlo, entonces acusaron a Juan. O sea, esas personas no estaban lejos de la iglesia. Cuando empezó el ataque por parte de los creyentes verdaderos, haciendo la separación, entonces salieron de nosotros, dice Juan. Salieron de nosotros para que se manifestara que no todos eran de nosotros. Pero no se quedaron ahí, fundaron sus propias iglesias cristianas. Los gnósticos. Ya no eran los creyentes apostólicos que seguían la doctrina de los apóstoles, eran cristianos que seguían su propia creencia. Va a haber lobos a la puerta para los que se pierden. Malos fundamentos, verso 24 al 27 de ese Mateo capítulo 7. Vayan conmigo a esos textos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con ímpetu aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cristo de nuevo es la roca. Cristo es la puerta. La fe en Él y solamente en Él es que hace que tú entres por ese camino angosto. Entonces, mal fundamento. Muchos de los que han venido a Cristo en nuestra iglesia, probablemente tú y yo hemos sido bombardeados todo el tiempo por las obras como una manera de agradar a Dios, y por las cosas que vemos y tenemos como una manera en que Dios nos bendice. Hermano, ese no es el fundamento de la fe, ni es el fundamento de caminar el camino angosto. Para nada. Son cosas de este mundo.
es el humanismo de los gnósticos en Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan. Para nada esa es la fe. Entonces, un mal fundamento puede hacer que tu vida espiritual como creyente también tenga malas obras al final de tu vida. O sea, ¿a qué me refiero? Los frutos en un jardín cualquiera, sean rosa o sean algo comestible, a veces son atacados por plagas. ¿Y qué es lo que persiguen esas plagas? Pues ya tienen su fin. Pero dentro de ese fin, que es el fin de las plantas plantadas, valga la redundancia, esa planta están ahí para que si son rosales, pues den rosa. Y si son matas frutales, que den frutos que sean aprovechables. Pero esa plaga la mata para que no dé fruto. De igual manera, un mal fundamento en la vida del creyente puede ser como una plaga para que la vida del creyente no fructifique, no dé fruto y siempre esté como el disco rayado volviendo al mismo punto. Como dice Hebreos 4, 5 y 6, están tratando de crecer, pero no terminan de entender el conocimiento de la fe y se quedan ahí mellando en el mismo punto. No crecen espiritualmente, siempre están fríos, no entienden las cosas de Dios, la voluntad de Dios para su vida, están como ese disco ahí volviendo al mismo punto y no termina la música ni la canción que está en el vinil o en el disco, porque está rayado. Así el creyente que no da fruto probablemente sea unos malos fundamentos que lo llevan a una carnalidad que le impide fructificar. No fluye la savia de Dios por su vida de tal manera que su crecimiento espiritual lo haga dar frutos para Dios. Y lo que manifiesta en su vida, lo que manifiesta una planta cuando está atacada por plaga. Se marea, está mareado. O sea, en el creyente lo que se manifiesta es una vida de amargura, en una vida de ansiedad, en una vida, qué sé yo, de depresión, en una vida, diferente tipo de manifestaciones que pueden ser consideradas cuando nosotros estamos siendo atacados por plagas para seguir con este pensamiento figurado y no nos dejan dar fruto. Debo reconocer, mi hermano, que en ese mal fundamento que podemos tener, podemos considerar que estar en la iglesia es el fruto que yo debo dar. O contribuir a la iglesia es el fruto que yo debo dar. Le hago una pregunta. Cuando ustedes ven una mata, para poner un ejemplo burdo, de mango, ¿cuál es el fruto de la mata de mango? ¿Cuál es el fruto de la mata de mango? Otra mata de mango. Otra mata de mango es el fruto de la mata de mango. Y como tiene tanto mango la mata de mango, son tantas matitas de mango que van a salir por todas partes. Si usted agarra esa semilla y la tira en tierra después que se come el mango no es el fruto, es la semilla. Y es el engatusaje, por así decirlo, para que tú puedas esparcir esa semilla. Te comes el rico y qué sé yo, mieloso mango, y después agarra la semilla y la tira por ahí, y ahí empieza otra mata de mango. Ese es el fruto del mango. Otra mata de mango. El creyente debe dar otro creyente. Se reúne en la iglesia para nutrirse, para alimentarse, pero el fruto es otro creyente. Yo lo he plantado, dice el Señor Jesucristo, para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Ni siquiera para que nosotros llevemos personas que hemos convencido de que son supuestos creyentes y siguen siendo unos impíos y dan fruto de impiedad, pero están yendo a la iglesia, pero está aquí en la iglesia, a veces contaminando al pueblo de Dios. Mis hermanos amados, esto no se trata de intolerancia, sino de espiritualidad. No me malinterpreten. No me malinterpreten. O sea, en la iglesia, los creyentes son invitados por Dios al crecimiento espiritual y a caminar ese camino angosto
Y estos son estos dos grandes reconocimientos. Pocos son los que hallan esa puerta, porque ahí están los falsos profetas, porque hay un fundamento inapropiado en la vida espiritual, malos fundamentos que no lo llevan a entender la fe. Como le citaba el caso de Lloyd Jones, ¿verdad? Cuando esa persona fue a hablar con él y le dijo, wow, qué tremenda predicación, pero si hubiese hecho una invitación de fe, yo hubiese pasado al frente a recibir al Cristo porque estaba tan emocionado. Y Lloyd Jones le pregunta, ¿y todavía estás así? Dice él, no, ya. Oh, gracias a Dios, dice Lloyd Jones, que no hice la invitación. Porque no había un reconocimiento real en tu corazón. Iba a venir a los pies de Cristo, pero iba a ser un creyente falso. Un creyente que se llenó de emoción, porque aquellos que sienten de Dios el toque y el llamado hacen caso. Hacen caso. Aquellos que despierta el Espíritu vienen a la fe y siguen a Cristo. Aquellos que Cristo le muestra la puerta, entran. Pero hay muchos que no han entrado. Hay muchos que no entienden el Evangelio. Y no entienden que cuando un creyente tiene a Cristo y recibe a Cristo, entra por la puerta, que es Él, con fe absoluta en Él, confianza absoluta en Él, pues nace de nuevo. Y su vida ya no es la misma. Ya no es la misma. No estamos hablando de que se convierte un religioso de cualquier denominación, no. Se convierte en una persona que sigue a Cristo, sometiéndose a Él. La mente de Cristo está en Él, que dice Juan, tiene la unción del santo. O sea, es una operación divina en la vida de esa persona. No es como las olas del mar que van de aquí para allá. Esos son los inconversos. Esos son los inconversos. Los inconstantes son los impíos. Los que no entienden el evangelio, pero quieren estar con los cristianos. Poco hallan esa puerta. Poco hallan esa puerta. Porque esa puerta es estrecha y tiene un camino angosto. Pocos la hallan, y más con los obstáculos. Un mundo encendido con tantas cosas que ofrecer, unos falsos maestros que van según el mundo. Es difícil encontrar esa puerta y caminar por ese camino. Es difícil. Entonces la invitación, mis hermanos amados, es: si en algún momento tú lo que has hecho es una decisión emocional por convertirte en un evangélico y bautista, o no has hecho ninguna decisión, pero estás en la iglesia y todo el mundo te cree cristiano, a que tú entiendas lo que hemos hablado en esta oportunidad y te arrepientas de todo corazón. Te arrepientas de todo corazón y ponga tu confianza en el Salvador Jesucristo. Y comience desde hoy a caminar por ese camino angosto. Es la invitación que hacemos en esta oportunidad. Muchos están a la puerta de la vida.